Buenos días, amigas y amigos, ya estamos dispuestos a llevarles a ustedes otra emisión de su programa Mar de Fondo. Hoy, como ustedes pueden ver, nos acompaña Pedro Bravo, el presidente del Consejo Municipal de Maneiro, dirigente de Primero Justicia. Hace unas cuantas lunas atrás lo fue del Partido Social Cristiano Copey, pero como él me decía antes de comenzar, pues él no está para esas peleas intestinas y anda en otra onda. Sin embargo, quiero significar que, aunque las peleas intestinas no le gustan a nadie, él acaba de protagonizar una, no dentro de su partido, pero sí dentro de la mesa de la Unidad Democrática, porque de acuerdo a lo que estaba previsto, quien debía ser presidente del Consejo Municipal de Maneiro era otro de los concejales. Sin embargo, por esos avatares del destino y esas cosas que se dan en la política, el presidente de ese ayuntamiento terminó siendo, en este periodo de gestión, nuestro amigo Pedro Bravo, que nos visita hoy. Pedro, bienvenido. Sí, bueno, Marco, sí. Bueno, sí, efectivamente, acabamos de dar un paso en el tema municipal. El 3 de enero fuimos designados por mayoría de la Cámara, por los integrantes de la Cámara Municipal, para que condujéramos en este último periodo de sesiones del Consejo Municipal, condujéramos la Cámara. Bueno, ahí asumiendo el compromiso, primero, agradeciendo el gesto por parte de la mayoría de los integrantes de la Cámara, quienes tuvieron a bien designarme bien para esta función, y que por segunda vez, Marco, estamos llevando ya lo hicimos en el primer año de esta legislatura, ¿no? Y estamos complementando. Ahora, ¿cuál es el compromiso, sí, Marco? Llevar a avanzar sobre el proceso de modernización de toda la estructura administrativa municipal a través de ordenanzas que estamos procesando, y un compromiso de poner el Consejo Municipal al servicio de la gente. Para ponernos claros en algo, porque ha habido tantas vueltas y todavía la gente no tiene clara qué fue lo que llevó a la mayoría de la Cámara. En todo caso entiendo que fueron 5 votos o 4 votos de 7. ¿Qué llevó qué los llevó a ustedes a no cumplir con la mecánica que se venía estableciendo de la rotación de la alternabilidad en la presidencia del Consejo? Bueno, la alternabilidad se ha venido dando, ¿no? Nosotros ahí tenemos 2 integrantes de Primero Justicia, hay un integrante de AD, un integrante de Copey, un integrante de Voluntad Popular y un integrante de Un Nuevo Tiempo. Bueno, primero que es una dinámica, es decir, nosotros hay cuestiones que se decidieron hace 3-4 años, específicamente en el diciembre del 2013, y que con el transcurso del tiempo ha ido cambiando producto de la evaluación en la actuación que hemos venido teniendo ahí en el Consejo Municipal. Básicamente se analizaron aspectos políticos, se analizaron aspectos de la conducción y de garantizar que en este año, que es un año muy complejo desde el punto de vista político, desde el punto de vista de legitimación de los partidos, desde el punto de vista de llevar a cabo y culminar toda una fase que iniciamos ahí desde el primer año en la gestión municipal, concluirla, y bueno, esa dinámica llevó a que tomásemos una decisión de subvertir, por decirlo así, lo que hace 3 años nos habíamos planteado, y sin mayor trauma decidimos bueno, sin mayor trauma de los 4 ediles que votaron, claro, pero los otros sí quedaron traumatizados, ¿no? La unidad está por encima de cualquier aspiración o personal. La unidad es un sentimiento que aglutina los distintos factores, ojo. Y no tiene eso que ver con la aspiración personal de Pedro Bravo de querer ser el candidato al alcalde. Bueno, pero eso es un aspecto que la dinámica y el trabajo y lo que nosotros podamos lograr desde el punto de vista de crecimiento político pueda llegar a cabo. Eso, este año, y es una de las peticiones que venimos haciendo al órgano electoral, al CNE, debe ser un año que debe procederse a realizar elecciones, y hasta ahora no tenemos la certidumbre de cuándo se van a llevar a cabo las mismas. Entonces, por lo pronto, lo que estamos haciendo es comprometido con el trabajo municipal. Pero justamente sobre ese tema, y en estos días conversábamos, en el programa anterior, conversábamos con Manuel Antonio Narváez, quien, sin meterse en las honduras de las diferencias o de las disputas candidaturales, señalaba algo que a mí me parecía acertado, que en este momento
hay que poner de lado las aspiraciones personales, porque la pelea no es quién va a ser el candidato, sino la pelea es porque hay elecciones. Y pareciera que esta fiebre candidatural que ya se prendió en todos lados pudiera afectar justamente el hecho de que la prioridad en la pelea que hay que dar en estos momentos. Mira, ya te manifesté, Marco, el crecimiento que pueda tener cualquier opción que pueda representar uno en este momento está supeditado a que haya un escenario electoral y que se fije. Nosotros en el día pasado estuvimos en la sede del CNE, a nivel nacional se hizo una gran movilización a las respectivas oficinas regionales del CNE, exigiendo al CNE que con el marco de la ley, con el reglamento, con la Constitución, se proceda a ver elecciones. No hay ningún escenario democrático que prescinda del ejercicio mayoritario del voto de la gente. Sin ese escenario, que debe tener previamente una indicación de la fecha, el cronograma, todo el cronograma electoral, nosotros, la verdad que cualquier aspiración, por muy legítima que sea, no tiene viabilidad. Entonces, ¿qué estamos nosotros en este momento exigiendo? Queremos que realmente el CNE, que está en mora con el país, que ya desde diciembre tiene una mora con el país, porque en diciembre debieron llevarse a cabo las elecciones a los gobernadores de estado, y que en este momento no hay una gran incertidumbre, porque no sabemos al día de hoy cuándo se va a fijar ese cronograma, ni mucho menos qué fecha se van a llevar a cabo. Entonces estamos en situaciones que, como dice el adagio, a Dios rogando y con el mazo dando, es decir, peleamos afuera contra el CNE, peleamos adentro por la nominación. Bueno, esas son derivaciones naturales de los aspectos de tratar de conducir un proceso. Es decir, al fin y al cabo, si tenemos la fecha, si tenemos un cronograma, hay que colocar unos nombres. Y hay que colocar unos nombres en base a una plataforma. Del lado nuestro, una plataforma de la unidad. Cualquier ejercicio democrático de nosotros va a ir representado por los estandartes de la unidad. Esa es nuestra mayor potencialidad, porque es el sector que aglutina en este momento las grandes mayorías del país. Por eso de ahí que el gobierno nacional se niega, por conducto del CNE, a realizar elecciones, porque sabe que cualquier escenario electoral no le favorece en este momento. Como dice, hay un orden natural de las cosas, ¿no? Como bien has dicho, lo fundamental en estos momentos, y eso coincide creo que todo el mundo, es que se defina un programa electoral, que haya una convocatoria a elecciones, que debió hacerse el año pasado, por cierto, y lo cual pasó casi que por debajo de la mesa, ¿no? El CNE sorprendió a fin de año con una información que fue pasar o prorrogar, extender los periodos constitucionales de gobernadores y de alcaldes y de consejos municipales para este año. Y este año, como tú bien dices, es incierta la fecha. Pero también hay una situación anterior incluso a eso, que es que los partidos políticos, como no han participado con tarjetas propias en los últimos procesos, están en situación de ilegalidad, es decir, deben renovarse ante el propio organismo electoral, proceso que tampoco se ha cumplido. ¿Cómo habrá elecciones sin partidos? Sí. ¿Cómo se va a participar en todo caso? Ciertamente, Marco, lo que tú estás indicando, el primer proceso que debe llevar a cabo el CNE es la legitimación de los partidos. En ese cronograma y en ese anuncio semioficial que hizo Tibisay Lucena el año pasado, indicó que hay una fecha para legitimar los partidos. ¿Por qué? Porque los partidos hemos venido participando en los últimos procesos electorales bajo la tarjeta de la unidad, es decir, que todos renunciamos al uso de nuestros colores y de nuestras tarjetas para enmarcarnos dentro de la tarjeta de la unidad. En este momento, lo que se impone y lo que por decisión y por ley y por instrumento del CNE es ir a un proceso de legitimación de los partidos, a los efectos que los partidos puedan legitimarse, puedan legalizarse, puedan tener, ante un eventual escenario electoral, puedan utilizar sus tarjetas electorales, y ese proceso también pasa por que debe ser informado por el órgano, en este caso el órgano electoral. Hasta ahora ese proceso no se ha cumplido. Ya ha transcurrido un mes y el CNE no ha tenido bien decirle al país cuándo comienza el proceso de legalización de los partidos, para posteriormente
ir al proceso de selección de candidatos por vía de elecciones primarias, que también debe ser regulado y debe ser instrumentalizado por el CNE, y posteriormente fijar la fecha del cronograma electoral. Se había indicado que en el último semestre, en el primer semestre de este año, al final del mismo, se iba a hacer las elecciones de gobernador. Sin embargo, las informaciones ya eso no es posible, semioficiales, bueno, pues ya no, claro que es imposible. ¿Por qué? Porque pareciera que lo van dejando asomar, cosa de que nosotros vayamos digiriendo de que es imposible. Aquí debiera hacerse, porque si algo hace uso el CNE es de una capacidad tecnológica para instrumentalizar estos procesos. Lo que no hay es voluntad política para hacerlo. Sobre ese tema y otros más, claro, en el aspecto político y también de la gestión en el municipio, vamos a conversar, pero en la siguiente parte, porque ya tenemos que irnos aquí. Bien amigos, seguimos aquí en su programa Mar de Fondo conversando con el presidente del Consejo del Municipio de Maneiro, el buen amigo Pedro Bravo, y además un dirigente de los más connotados del Partido Primero Justicia. Pedro, hablamos de estos avatares electorales, de estos retrasos y de estos contratiempos, y vemos que el balón sigue estando del lado de la cancha del árbitro electoral, que evidentemente no está siendo o cumpliendo un rol de árbitro precisamente. Pareciera que más bien juega para uno de los dos bandos en disputa. Y eso justamente pone la situación política del país en una condición muy difícil. Es decir, ¿cómo obligar a quien tiene la responsabilidad de la convocatoria para el proceso de legitimación de los partidos, para el proceso electoral de gobernadores, de alcaldes, de concejales, y finalmente para el proceso de elecciones presidenciales el año entrante, cuando se supone que termine el periodo presidencial? ¿Cómo obligar al ente electoral a que cumpla con esas funciones? Porque la tendencia que uno ve es que vamos en camino de que no se produzcan, por lo menos en el plazo inmediato, con ese precepto constitucional que son las elecciones democráticas. Sí, mira, lo primero que tenemos que estar claro, Marco, es que aquí hay un secuestro institucional. El gobierno, el Poder Ejecutivo, se abrogó la representación y la competencia a los otros poderes públicos. Entonces tenemos un poder electoral que no es autónomo, que está a merced y supeditado a las decisiones que emanan de Miraflores. Tenemos un TCJ que se convirtió en brazo ejecutor de las políticas y se abrogó la competencia legislativa. No en vano el Tribunal Supremo de Justicia, cualquier actuación que haga la Asamblea Nacional inmediatamente recurre a declararla ilegal o inconstitucional o a declarar la nulidad del acto administrativo. Tenemos otros poderes como el Ministerio Público que se convirtieron en brazos para criminalizar la acción política. Tenemos otros poderes como la Contraloría General de la República que se instrumentalizaron como instrumentos para inhabilitar a la dirigencia política que ejerce cargos ya sea de gobernador, ya sea de alcalde, ya sea de concejal o sea de diputado. Esto nos da claro que no hay un secuestro institucional del país. Caso específico, la exigencia que hace el país. El país quiere votar. El país quiere manifestar su opinión. Para dirimir controversias, tú convocas, ya sea en forma interna, a procesos primarios. En forma externa, tú tienes que convocar a elecciones para dirimir este tipo de situaciones. ¿Por qué? Tenemos gobernadores que hoy por hoy son ilegítimos, que su periodo constitucional venció el pasado diciembre. Entonces, corremos el riesgo que aquí no se procedan a hacer elecciones de alcaldes y mucho menos de concejales. Ahora, hay un proceso, hay una exigencia de la gente. Tú preguntas, ¿cómo exigir eso? Bueno, primero que tiene que haber una gran presión social y una gran presión política. El gobierno decidió en forma, una actuación política, no llevar a cabo ningún escenario electoral.
por una razón muy sencilla. El último proceso, después de haber ganado más de 17 situaciones electorales, en el último proceso salieron con las tablas en la cabeza. Sí, ante ellos tomaron una decisión. Nosotros no podemos hacer más nunca en este país ningún acto electoral porque corren el riesgo de salir revertidos en la opción, como opción electoral. Perfecto. Tú hablas de que hay que producir una gran presión social. Pero ¿cómo se logra eso cuando esa presión social quedó frustrada el año pasado, cuando se suponía que se iba a producir la realización del referéndum revocatorio? No se produjo, y no solo no se produjo, sino que además la misma oposición desmovilizó a la gente con el mecanismo del diálogo. ¿Cómo lograr recuperar entonces la confianza de la gente? Recuperar ese fervor que había hasta finales del año pasado en las comunidades que efectivamente querían y que habían firmado por un referéndum revocatorio. Mira, nosotros estamos conscientes, Marco, que en el ejercicio y en la acción hemos cometido errores. Algunas omisiones, algunos errores que han puesto en entredicho la actuación como opción de oposición ante los escenarios que se han planteado. Sin embargo, el año pasado se hizo un gran esfuerzo por instrumentalizar un referéndum revocatorio que tiene un basamento constitucional y sin embargo, ¿qué hizo el CNE? Dilatarlo, relajarlo, obstruirlo, torpedearlo, extenderlo para tratar de que los lapsos no se dieran o no se cumplieran. Y finalmente, vista la imposibilidad de hacerlo o de concretar esa opción de no llevar a cabo el referéndum, a través de un subterfugio con tribunales de competencia penal, sin ninguna competencia sobre materia electoral, sin ningún rango constitucional, procedieron 7 tribunales penales de algunos estados, bajo unas amañadas denuncias de falsificación de firmas, etcétera, etcétera, a cortarle la aspiración a los venezolanos de llevar a cabo un referéndum revocatorio. Posteriormente, ante ese trance institucional que hace el CNE y que acuerda el Tribunal Supremo de Justicia, sale la opción de la propuesta del diálogo. El diálogo, si bien algunos sectores nuestros lo solicitaron ante gestiones, bueno, posteriormente, ¿en qué se tradujo el diálogo? Tú lo has dicho, nosotros enfriamos la calle, desmovilizamos. Hoy por hoy eso tiene una gran afectación en la gente. La gente siente que por la gente siente por un momento que tú la llamas a algo y posteriormente la mandas a su casa y después la activa y después la desactiva. Y en el fondo la gente también se desgasta. Y Marco, y aquí tenemos que entender que nosotros tenemos un desgaste desde el punto de vista no de la representación o no de la opción que pudiéramos representar en este momento, sino un desgaste porque evidentemente el cansancio y el hastío promovido por el gobierno, porque el gobierno de una forma táctica, de una forma estratégica también trata de desmoralizarnos, de dividirnos, de desunirnos, a los efectos de que lograr ese cansancio en la gente, ¿ok? Y que nosotros de una u otra forma también contribuyamos a eso. Entonces, yo estoy claro que ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que activar, nosotros tenemos que lanzar a la gente a la calle, nosotros tenemos que exigirlo. Lo otro es cohabitar con el gobierno en la opción de frustrar a la gente acerca de los escenarios. ¿Y qué estamos pidiendo en este momento? Bueno, vista que el referéndum revocatorio lo trancaron, lo cerraron, le coartaron a la gente, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a las elecciones dentro del cronograma electoral que fija la ley y la Constitución. En ese sentido, no queda otra opción que este año tenemos que ir a elecciones. Ahora, ¿cómo se quita de encima la necesidad de hacer elecciones? Simplemente, bueno, subvirtiendo el orden legal, no priorizando que eso es una materia de interés nacional y en el cual nuestros sectores están exigiendo que deben llevarse a cabo. Bueno, visto de esa manera, está el país llegando a una especie de encrucijada. Por un lado, o la oposición dice voto tierrita y no juego más, y se retira y deja el campo abierto para el gobierno, o toman otra opción que es la que nadie quiere que se produzca, que es lo de una conmoción social, un tipo de insurgencia o algo así. ¿Eso está planteado también? Bueno, pero te voy a decir una cosa, pareciera que el gobierno juega la implosión social. Cuando tú no le solucionas los problemas de la gente, porque además cuando hay un caos en el abastecimiento, cuando hay un caos económico, cuando la gente está siendo hoy despedida, la gente se está yendo de este país, bueno, evidentemente que tú estás creando los escenarios para una posible confrontación social, para una implosión social, porque el venezolano
no les resuelven sus problemas. Y ahí está el caldo de cultivo para cualquier acción electoral en el cual el gobierno no va a ser favorecido. Por eso que el gobierno sabe que con este clima que hay a nivel nacional, con esta situación tan dura que los venezolanos estamos viviendo, y los neoespartanos, Marco, no estamos exentos de eso. Nosotros estamos sufriendo realmente una calamidad desde el punto de vista social. Ahora, el gobierno dice que es la oposición la que está haciendo... El gobierno dice que son los americanos, que son los gringos, que la crisis económica. Es decir, el gobierno no tiene acierto en la conducción de la crisis. El gobierno no ha acertado, Marco, mira, en cuestiones tan sencillas. Pero tiene unas personas que han sido detenidas porque supuestamente tenían explosivos. Porque ¿qué ha hecho el gobierno? El gobierno pretende criminalizar la acción política. Entonces vemos diputados detenidos, sembrados, comunicadores sociales hoy por hoy procesados. Es decir, tenemos una situación bien compleja porque el gobierno, lejos de abocarse a solucionar los problemas de la gente, no hace otra cosa sino que agravarlo, por un lado, y por otro lado, crear una confrontación política que implote al país, porque de una u otra forma, si tú cierras los canales legales, si tú coartas el ejercicio constitucional de la Asamblea Nacional, una asamblea que tiene un año de electa, Marco, y que tiene la legitimidad de origen del voto, esa Asamblea Nacional no la puso el TCJ, esa Asamblea Nacional que está en Caracas, que está legislando por el país, no la puso el presidente Maduro, se la puso más de 14 millones de venezolanos, quienes de una forma contundente y decidieron otorgarle a un poder público importante como es la Asamblea Nacional la representación de la gran mayoría de los venezolanos. Nuestro tiempo se ha terminado, pero quiero darte las gracias. No, quiero que me digas rápidamente, en 30 segundos, a riesgo de que nuestra coordinadora técnica, Yodelín Rodríguez, nos tuerce el pescuezo, para decirlo en criollo, prioridades de la gestión municipal. ¿Qué ordenanzas tienen en cartera? Ahí estamos haciendo, Marco, nosotros tenemos que poner el Consejo Municipal y con las competencias que tenemos, que son la aprobación de ordenanzas para municipalizar y modernizar la estructura municipal. Nosotros venimos trabajando desde el primer año para crear instrumentos de ordenanza, porque no podemos tener un municipio moderno, un municipio nuevo, un municipio que tiene inversión, un municipio de crecimiento urbano, residencial, comercial, turístico, hotelero, de gran importancia, y tener una administración pública que está con los modelos de desarrollo de gestión de los años 50, los años 60, los años 70, los años 80. Entonces, tenemos un proceso de actualización de ordenanzas. Sí, estamos haciendo ordenanzas, inclusive que la misma dinámica social, la dinámica urbana te va dando. Tenemos, por ejemplo, ordenanzas que están llamadas a orientar el desarrollo del municipio. Y hay una que es fundamental, porque yo pudiera decirte parte de todo el paquete legislativo que inclusive vamos a aprobar en este periodo legislativo. Pero, por ejemplo, el PEDUR, el Plan de Desarrollo Urbano Local, ahí van a estar las líneas de crecimiento de los próximos 20 años del municipio, para que tengamos las ideas claras de dónde debe ser la inversión, dónde debe desarrollarse desde el punto de vista urbano, la conceptualización de los servicios. Maneiro crece, y crece mucho. Breve lo siguiente, relaciones del Consejo Municipal con la alcaldía en estos momentos. Relaciones se saludan con la alcaldía institucional, a veces nos saluda, pero tenemos un marco de relaciones institucionales en el marco del respeto, y una de las cosas que hemos exigido es que las ordenanzas que estamos aprobando sean promulgadas, pero no solamente que sean promulgadas, sino que sean publicadas en Gaceta para que entren en vigencia, pero no solamente que sean publicadas en Gaceta, sino que sean instrumentalizadas por los organismos que están llamados a competir. Si nosotros creamos una ordenanza de seguridad ciudadana y la policía municipal no la acciona, no estamos haciendo nada. Si nosotros creamos una ordenanza de publicidad comercial y no se recauda, no se hacen los censos para que le ingrese el dinero al municipio, perdimos el esfuerzo que hicimos. Si regulamos sobre las áreas peatonales, sobre las áreas de servicio, sobre que son aspectos fundamentales, estaríamos perdiendo el tiempo. Y no queremos perder el tiempo. Queremos que los instrumentos y las ordenanzas que estemos aprobando realmente sean puestas en servicio para la gente, porque al fin y al cabo la estamos haciendo para la gente. El tiempo no lo perdimos, pero ya se nos acabó. Gracias. Así que muchísimas gracias, Pedro, por habernos acompañado en el día de hoy. A ustedes, amigos, les invitamos para que el próximo viernes nos sintonicen a través de este mismo canal y a la misma hora. Muchas gracias. Y el sol de Margarita, el periódico.
www.elsoldemargarita.com.be